Saludos nuevamente, Hare Krishna, bienvenidos. Estamos de vuelta en el Srimad Bhagavatam Podcast y vamos a continuar con el verso 26, capítulo 7. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhume Suretara Varutu Vimarditaya Klesha Vyayaya Kalayata Karishyati Yana Nupalaksyamarga Karma Nichatma Mahimo Panivandhanani. La traducción es la siguiente. Cuando el mundo se encuentra sobrecargado por la fuerza combatiente de reyes que no tienen fe en Dios, el Señor, solo para disminuir la aflicción del mundo, desciende con su porción plenaria. El Señor viene en su forma original con hermoso cabello negro. Y solo para expandir sus glorias trascendentales, Él actúa de un modo extraordinario. Nadie puede calcular con precisión cuán grande es Él. Vamos al comentario de Srila Prabhupada. Este verso está describiendo especialmente la aparición del Señor Krishna y de su expansión inmediata, el Señor Baladeva. Tanto el Señor Krishna como el Señor Baladeva son una única, suprema personalidad de Dios. Esto es importante, voy a leerlo de vuelta. Tanto el Señor Krishna, como el Señor Baladeva son una única, suprema personalidad de Dios. El Señor es omnipotente y Él se expande en innumerables formas y energías. Y la unidad eterna se conoce como el Brahman Supremo Único. Esas expansiones del Señor se dividen en dos, o sea, la personal y la diferencial. Las expansiones personales se denominan los Vishnu Tattvas y las expansiones diferenciales se denominan las Jiva Tattvas. Y en dicha actividad de expansión, el Señor Baladeva es la primera expansión personal de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Me detengo aquí un momento. El comentario sigue todavía, pero vamos a resaltar nada más esta definición que ha aparecido aquí, ya que, sí, en el tema central del capítulo, que son las encarnaciones del Señor, en este caso aquí Prabhupada está hablando de está dando una categorización de dos tipos de expansiones, dos grandes divisiones, y ya vamos a volver un momento más para comentar un poco más acerca de esta expansión personal, por un lado, y expansión diferencial. Y aquí, aparte de mencionar el concepto, aparece también la terminología Vishnu Tattva y Jiva Tattva. Y vale la pena que lo repasemos, como digo, ya que estamos en el tema, en el capítulo mismo de las diferentes encarnaciones. Ahora vamos a volver aquí. De momento, sigamos con el comentario. En el Vishnu Purana, así como en el Mahabharata, se dice que tanto Krishna como Baladeva poseen hermoso cabello negro, incluso en su edad avanzada. El Señor recibe el nombre de Anupalaksya Marga, o en términos védicos aún más técnicos, se diría Avan Manasa Gochara.
lo cual significa aquel que nunca ha de ser visto ni comprendido por la limitada percepción de los sentidos de la generalidad de la gente. En la Bhagavad Gita 7.25, el Señor dice, Mahan Prakasha Sarvasya Yogamaya Samavritaha. En otras palabras, Él se reserva el derecho de ser expuesto ante alguien. Solo los devotos genuinos pueden conocerlo mediante sus rasgos específicos. Y de entre muchos de esos rasgos, aquí en este verso se menciona uno. O sea que el Señor es Sita Krishna Keshaha, aquel a quien siempre se le ve con hermoso cabello negro. Tanto el Señor Krishna como el Señor Baladeva tienen esa clase de cabello en sus cabezas. Y por ello, incluso en una edad avanzada, ellos parecían muchachos jóvenes de 16 años de edad. Ese es el signo particular de la suprema personalidad de Dios. En la Brahma Samhita se afirma que, si bien Él es la personalidad mayor de todas las entidades vivientes, siempre se ve como un muchacho joven y fresco. Esa es la característica de un cuerpo espiritual. El cuerpo material se caracteriza por el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Pero el cuerpo espiritual es notable por la ausencia en él de esos síntomas. Las entidades vivientes que residen en los Vaikuntha Lokas, con vida y bienaventuranza eternas, tienen el mismo tipo de cuerpo espiritual, no siendo afectadas por ningún signo de vejez. En el Bhagavatam, en el canto 6, se describe que los integrantes del grupo de Vishnudutas que fueron a salvar a Ayamila de las garras del grupo de Yamaraj parecían muchachos jóvenes, lo cual corrobora la descripción que se da en este verso. Queda confirmado así que los cuerpos espirituales de los Vaikuntha Lokas, bien sean del Señor o de los demás habitantes, son completamente distintos de los cuerpos materiales de este mundo. Por lo tanto, cuando el Señor desciende a este mundo, Él desciende en su cuerpo espiritual Atma Maya, o sea, la potencia interna, sin ningún vestigio del Bahiranga Maya, o la energía material externa. El alegato de que el Brahman impersonal aparece en este mundo material mediante la adquisición de un cuerpo material es totalmente absurdo. De modo que cuando el Señor viene aquí, Él no tiene un cuerpo material, sino un cuerpo espiritual. El Brahma Jyoti impersonal es solo la refulgencia deslumbrante del cuerpo del Señor. Y no hay diferencia cualitativa entre el cuerpo del Señor y el rayo impersonal del Señor denominado Brahma Jyoti. Ahora bien, la siguiente pregunta sería, ¿por qué el Señor, quien es omnipotente, viene aquí a disminuir la carga que la inescrupulosa orden real le ocasiona al mundo? Indudablemente que el Señor no tiene que venir aquí personalmente para cumplir esos propósitos, pero Él de hecho desciende para exhibir sus actividades trascendentales, con objeto de animar a sus devotos puros, los cuales quieren disfrutar de la vida mediante el canto de las glorias del Señor. En la Bhagavad Gita 9.13 y 14 se afirma que los Mahatmas, los grandes devotos del Señor, disfrutan de cantar acerca de las actividades del Señor. Todas las escrituras védicas están destinadas a volver la atención de uno hacia el Señor.
y sus actividades trascendentales. Así pues, las actividades del Señor en sus tratos con gente mundana crean un tema de discusión para sus devotos puros. Fin del comentario. Así que continúa. En las sesiones anteriores hablábamos de cómo el Señor Supremo es imposible que carezca de sentimientos. Y hacíamos un ejercicio de razonamiento y también analizábamos el razonamiento que hay detrás, como algunas personas tratando de comprender la grandeza y la genialidad de Dios, entonces concluyen que no es posible que Dios tenga sentimientos, porque los sentimientos nos limitan, decíamos, ¿no? Pero no necesariamente a Dios. Si es verdad que a mí los sentimientos, los sentimientos me hacen actuar de tal o cual manera que no quiero, o me impiden actuar de ciertas maneras que yo quisiera. Decíamos que en Krishna, en ambos casos, Él ni es presionado por sus sentimientos, ni tampoco es atado por ellos, ni lo presionan a actuar de maneras que Él no quisiera, ni lo detienen de actuar de formas que sí quisieran. Y hoy encontramos aquí, vamos a volver al texto, aunque en realidad este fue el tema que Prabhupada tocó hacia el final. Hoy encontramos más descripciones siguiendo esa misma línea. Alguien podría concluir que sí, que aparte de que Dios no tiene sentimientos, aparte al mismo tiempo Dios no tiene forma. Ya hemos hablado de este tema en previas ocasiones, ¿no? Como si es verdad que Dios es espiritual, entonces lo espiritual es opuesto siempre a lo material. Y por lo tanto, si me observo a mí mismo, me doy cuenta que tengo un cuerpo material y me doy cuenta de que sí, las cosas materiales son limitadas y limitantes. Por lo tanto, quiere decir que Dios necesariamente carece de cuerpo y carece de forma, porque cada cuerpo lo limita a uno. Y ya hemos hablado, como dije, del tema, porque una descripción tan precisa que el Bhagavatam se atreve, digamos. Claro, no es un atrevimiento porque el Bhagavatam lo menciona de manera tan simple y llana. La razón por la cual lo hace así es porque el Bhagavatam es información que viene directamente del mundo espiritual. No es una invención como tantas veces tratamos de señalar. No es alguien que se sentó y dijo, bueno, vamos a imaginar e indagar cómo es el mundo espiritual, sino que el Bhagavatam es la descripción detallada que se nos envía del mundo espiritual. Obviamente, obviamente habrá cualquier cantidad de personas que simplemente van a desdeñar y van a menospreciar el Bhagavatam, retando en sentido de que, ¿y qué me garantiza a mí que el Bhagavatam realmente viene del mundo espiritual? Esa es una discusión que también podemos tener y sin duda que estamos abiertos a que si alguien tiene esa duda, también vamos a explicarle cómo corroborar, cómo verificar el hecho de que el Bhagavatam definitivamente viene del mundo espiritual. Hay forma de verificarlo sin duda. Pero dejando ese tema de lado, que también es para otro día, esa discusión de cómo poder verificarlo, aquí tenemos, similar a los versos anteriores, que se hablaba de sentimientos en el Señor Supremo, aquí se habla de una descripción puntual, y es que Él tiene un hermoso cabello negro. Me sonrío un poco porque, claro, pienso en cómo una persona escéptica, digamos, que las hay muchas, como una persona, digamos ahí, contagiada por el escepticismo, que es válido tener escepticismo, ¿no? Moralmente una persona no es mala por ser escéptica, como digo, es válida. Si es escéptica y al mismo tiempo es sincera, si al mismo tiempo está con sinceridad y con honestidad abierta a escuchar la teoría
a escuchar la tesis del Bhakti, si es sincera, entonces podrá captar con mayor amplitud y con mayor profundidad lo que aquí se está presentando. Claro, si alguien es escéptico y está simplemente aferrado a no, como decimos, a no dar su brazo a torcer, eso es otra historia. Si alguien está realmente aferrado a que no quiere moverse como decimos también, de su zona de confort, entonces pues no hay mucho que podemos hacer por ella. Pero si es escéptica y al mismo tiempo tiene una mentalidad abierta y dispuesta a escuchar la propuesta del Bhakti, seguramente llegará a encontrarse con respuestas muy sólidas, muy profundas a su escepticismo, ¿no? Entonces, una persona escéptica podría reírse de cómo el Bhagavatam en este caso habla de hermoso cabello negro. Y volvemos alguien diría, vuelve este libro con el antropomorfismo. Y insisten estos Hare Krishnas en ponerle atributos humanos a la divinidad. Pero lo cierto es que aquí no estamos nosotros poniendo ningún atributo humano, sino por el contrario. Como ya dijimos, estamos recibiendo información de cómo es esa suprema persona. Y si Dios es todo supremo, ¿por qué no pudiera tener cabello negro? ¿Qué lo limita a él, tener cabello negro? Vamos entonces un momento a ir por orden aquí, en la primera sección del verso, del comentario. Vamos a volver a este tema que resaltamos al inicio, al tema de las expansiones personales y diferenciales. Todas son, puntualmente aquí se habla de extensiones, que podríamos usarlo como un sinónimo de expansiones, ¿no? O sea, sí, extensiones y expansiones en este caso, y encarnaciones incluso, podemos usarlo como sinónimo. Número 1, tenemos estos dos tipos de expansiones, personal y diferencial, que corresponden en nombre técnico, la terminología, Vishnu Tattva, la expansión o la extensión personal, y Jiva Tattva, la extensión diferencial. Estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con estos términos. Vishnu Tattva se refiere a todas las expansiones del Señor Supremo que siguen siendo el Señor Supremo. También hemos abordado este tema en ocasiones previas. Vishnu Tattva se refiere a, vamos a decir, digamos que Vishnu Tattva son esas expansiones del Señor Supremo que una vez se expande esta nueva persona, porque claro, ambos, tanto Jiva Tattva como Vishnu Tattva, ambas categorías son extensiones personales. O sea, cuando hablamos de Vishnu Tattvas, nos referimos a muchas personas que emanan del Señor Supremo. Y cuando hablamos de Jiva Tattvas, también nos referimos a muchas personas que emanan del Señor Supremo, de la Fuente Suprema. Ahora, estas personas que entran en la categoría de Vishnu Tattvas, estas personas que emanaron de la Fuente, siguen considerándose la Suprema Persona, siguen considerándose Dios. Por eso se llaman Vishnu, todos ellos. Y en esta categoría entra el señor Ramachandra, entra los que ya leímos, justamente los que hemos venido leyendo en esta lista. Leímos acerca de Kurmadeva, leímos acerca de Nrisimhadeva, leímos acerca de Vamanadeva estos últimos días, Rishabhadeva, todas estas personas que se expandieron en algún momento, se extendieron, usando las palabras de hoy, se extendieron de Krishna como una segunda persona. Todos ellos son Vishnu Tattva. ¿Por qué? Porque ellos siguen actuando con la plena potencia de Vishnu. Ellos son adorados como el Señor Supremo y tienen la capacidad de liberar a las almas condicionadas. Actúan en calidad de Vishnu, con la misma potencia personal de Él, como aquí Prabhupada lo escribió. Extensiones personales tienen la misma potencia personal de la fuente original, con unas muy pequeñas variaciones. Esos son los Vishnu Tattvas. Y las otras personas que emanan, los Jiva Tattvas,
son también expansiones del Señor Supremo, pero este segundo grupo, estas personas ya no tienen las capacidades potentes de Vishnu en esas profundidades y en esa intensidad. Estas personas en la categoría de Jiva Tattva no son adoradas como Dios, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros podemos tener y tenemos, ¿no?, tanto en el templo de ISKCON, nuestros templos, nuestros centros, ya sea una casa de estudio de ISKCON, un centro de prédica de ISKCON, ya sea un templo de ISKCON, o sea de ISKCON o de cualquier otra institución Vaishnava. Nosotros tenemos un altar que forma parte de las actividades devocionales, y a veces en ese altar, volviendo un poco a los Vishnu Tattvas, a veces en ese altar tenemos diferentes formas de estas expansiones Vishnu, como Nrisimhadeva, ¿no? Y sabemos que, de acuerdo con nuestra teología, el ofrecer todo nuestro servicio devocional a esta forma de Nrisimhadeva, que entra en la categoría de Vishnu Tattva, el servirlo a él y ofrecer devoción a esta persona en la forma de Nrisimhadeva, nos conduce en el sendero de la liberación. Eso es Bhakti. Esa es otra de las características de estos Vishnu Tattvas. Por ser ellos plenos y potentes y entrar en la categoría de seguir siendo la personalidad de Dios, entonces nosotros, como almas en proceso de liberación, podemos servir a esas personas de la categoría de Vishnu Tattva y nos liberamos. Ahora, en la categoría de Jiva Tattva, que ustedes están viendo aquí en pantalla, las personas que emanan de esta categoría, a diferencia de las anteriores, yo no puedo poner una fotografía de cualquier persona de la categoría Jiva Tattva y adorarla como si fuera el Señor Supremo. Porque estas Jiva Tattvas, estas personas, en realidad ellas tienen la capacidad de quedar condicionadas. Y ellas que quedaron condicionadas, nosotros entramos en esta categoría de Jiva Tattvas. Nosotros somos parte de esas expansiones en la categoría de Jiva. Y estamos aquí ahora tratando de, si podemos decirlo así, descondicionarnos. Y también, claro, dentro de la misma categoría de Jiva Tattva vamos a encontrar unas otras dos subcategorías que no fueron incluidas en el verso de hoy, pero las incluimos nosotros. Dentro de la categoría de Jiva tenemos Jivas que están liberadas, Jivas que sí que se encuentran en el mundo espiritual, se encuentran liberadas del condicionamiento material. Y tenemos la categoría de Jiva Tattva, aquellas que están como segunda categoría condicionadas. Y las almas que están condicionadas, con ayuda de aquellas almas que están liberadas, ambas, las dos, tanto almas liberadas como almas condicionadas, entran en esta categoría de Jiva Tattva. Incluso a pesar de que un alma esté liberada, no se considera Dios. Simplemente se considera una Jiva ahora liberada, pero en ningún momento Dios. De acuerdo como lo explica la ciencia tan autorizada del Bhagavatam. Y esa Jiva, entonces, que está liberada, puede ayudar a las Jivas condicionadas, a las almas condicionadas. Y repito, en ningún momento la Jiva liberada entra a la categoría de Vishnu. En ningún momento. Alguien podría tener esa impresión y especular en ese sentido de que tenemos una Jiva que está condicionada, pero cuando se libera, entra en la categoría de Vishnu, o sea que entra ella a formar parte también del grupo de Dios. O sea que yo me vuelvo Dios. Eso sería un error, una distorsión, de acuerdo como lo plantea nuestra teología. Descendiendo entonces, en el mismo verso, aquí Prabhupada escribe cómo el Señor aparece siempre como un joven. Vamos a ver, incluso en la edad avanzada, estoy subrayando aquí, incluso en la edad avanzada aparece como un joven. Como un dato que podemos mantener en mente es que, y es relevante en este marco, en el marco de este tema, es que según algunos cálculos no hay una precisión exacta, ya que el Bhagavatam y nuestra teología no
no le da tanta atención a los números así con tanta precisión como hoy por hoy nosotros le damos. Y lo que quiero decir es que para la batalla de Kurukshetra se calcula que Krishna tenía más de 100 años, no siento tantos. Como dije, no encontramos en la escritura un número así específico, porque parece ser que no es relevante. No es relevante tanta precisión, al menos en cuanto a eso. Pero sí hay precisión en otros detalles, ¿no? En todo caso, Krishna tenía más de 100 años. Algunos nietos de Krishna estaban ahí peleando. Algunos nietos de Arjuna estaban allí peleando. Si ustedes recuerdan, en la Gita se menciona que Arjuna ve a todo tipo de parientes y Arjuna observa incluso que hay nietos allí peleando. Y Krishna era contemporáneo, eran casi de la misma edad ambos. Y Krishna se veía como un joven todavía. Entonces podríamos decir, ¿cómo es eso? Ya que Srila Prabhupada, aquí hacia el final del comentario, Srila Prabhupada explicó que en el mundo espiritual, vamos a descender más, que en el mundo espiritual todos los quienes viven allí, tanto el Señor Supremo como todas las jivas, todas las almas que viven allí, tienen cuerpos espirituales, ¿no? Entonces uno podría preguntar, bueno, ¿cómo es, si tengo un cuerpo espiritual, el cuerpo espiritual tendría que ser un cuerpo ilimitado, ¿no? O sea, no condicionado por nada, ¿no? Entonces, si es verdad que una vez llegando al mundo espiritual voy a tener un cuerpo no condicionado por nada, entonces lo más seguro es que no voy a tener piernas, por ejemplo, porque las piernas me limitan a volar, ¿no? Al momento en el que tengo piernas parece ser que se me impide volar, por ejemplo, ¿no? Y si voy a tener, por ejemplo, ojos, entonces el razonamiento nos diría, o esta línea de razonamiento nos diría que no voy a tener ojos porque estos ojos que ahora tengo, o los ojos en general que vemos en todos los seres vivos, nos impiden, podemos decir que, o nos limitan a observar dentro de cierto espectro, digamos, percibir alguna cantidad de luz, pero no toda. Entonces, siguiendo esa línea, esa forma de razonar, llegaríamos a pensar que en el mundo espiritual, si es verdad que todos estamos libres de condicionamiento, entonces lo más seguro es que no tendríamos cuerpo, porque el cuerpo nos condiciona hoy por hoy. Y Prabhupada abordó un poco ese tema, si bien en verdad él abordó el tema del impersonalismo en relación con Krishna. Aquí lo estoy subrayando. A ver. Prabhupada escribió aquí que el Señor no tiene un cuerpo material, sino que más bien un cuerpo espiritual. Y lo mismo con nosotros. La diferencia es que teniendo un cuerpo espiritual, estamos completamente libres, no solamente libres en el sentido para, digamos, libres para volar, como dijimos ahora en relación a desplazarme. ¿Cómo me voy a desplazar? ¿Si caminando o volando, ¿no? Pero no necesariamente libre en ese sentido, porque curiosamente, cuando pensamos en ese tipo de condicionamiento puntual, en el hecho de desplazarme, el mundo espiritual voy a ser libre, ¿no? Vamos otra vez. Y si tengo piernas, entonces estoy limitado a caminar, ¿no? Pero entonces eso quiere decir que mi desplazamiento en el mundo espiritual es limitado, si tengo solamente piernas. Pero puede ser que tenga piernas y alas al mismo tiempo, ¿no? En todo caso, aunque tenga piernas y alas al mismo tiempo, en todo caso, podemos ser conscientes de que el mismo acto de tratar de captar el asunto del desplazamiento en el mundo material, a ver, estamos tratando de conceptualizar y captar la idea de la libertad en el mundo espiritual, pero aplicándosela a algo tan simple y tan en un sentido irrelevante como el acto de caminar. Lo que trato de decir es que la libertad plena en el mundo espiritual principalmente se debe y se enfoca en la libertad de poder expresar plena y profundamente lo que todos conocemos como amor. Tener la libertad plena y profunda de amar a Krishna en una relación personal y directa
y ser amado por él, y recibir la atención personal de Krishna. No solamente yo expreso amor, sino tener la libertad y la exclusividad, digamos, de que Krishna nos regala plena atención a cada ser viviente. Y teniendo eso, teniendo ese amor que es ilimitado en ese sentido, aquí podemos aplicar lo falto de limitaciones, que en lugar de aplicárselo al desplazamiento, en pensar en cómo me voy a desplazar, es más relevante concebir esa falta de limitantes y limitaciones en relación al amor, en relación a cómo son los relacionamientos. Así que, y para que hayan ese tipo de relacionamientos, pues hace falta que las personas, ambas personas involucradas en el acto de amar, tengan gustos, tengan sentimientos, para que se lleve a cabo eso. Pienso que eso es lo que vamos a decir. Sí, bueno, aquí al final, si la Prabhupada, vamos a ver, si la Prabhupada habló aquí de cuál es la necesidad de que Krishna venga al mundo material. Si él es omnipotente, pues puede arreglar todo con un solo, como decimos, con solo un chasquido de dedos, ¿no? Pero lo cierto es que él viene aquí para que él, vamos a decir así, para que la gente hable de él, ¿no? Es como, ¿cómo pudiéramos dar un ejemplo aquí? Una analogía. Es como si una persona muy famosa, digamos, si una persona muy famosa, sabe, tenemos esto, ¿no? Que alguien puede autografiar una guitarra o una camisa, qué sé yo, ¿no? Entonces, si esta persona famosa supiera que por cada autógrafo que da, si voy a autografiar una camisa, yo sé que esta persona puede vender esa camisa y con esa camisa pues puede mejorar su situación económica. Estoy poniendo un ejemplo de lo más extraño, ¿no? Pero pienso que me puedo explicar mejor usando este ejemplo. Entonces, la persona famosa sabe lo que vale su firma, digamos, ¿no? Y entonces accede a tomarse una foto con tal persona porque sabe que con esos bienes ahora, con esa fotografía muy exclusiva, con ese autógrafo muy exclusivo, esa persona va a poder, digamos, como dije, vender esos artículos tan exclusivos, ¿no? Por lo tanto, podríamos pensar, esta persona famosa actúa por el bien de sus fans. En este caso, Krishna, algo similar. Krishna, como acabamos de leer, aparece con la idea de, también se utiliza este concepto hoy, con la idea de crear contenido. Hoy por hoy se habla de eso, ¿no? De la gente que trabaja subiendo material audiovisual a las redes. Entonces Krishna lo que hace es, aparece como un creador de contenido para que aquellas personas que somos nosotros, aquellos Vaishnavas, que por un lado saben lo importante que es escuchar acerca de Krishna y por otro lado disfrutan acerca de Krishna, no solamente que saben que es bueno y por eso lo hacen, sino porque es agradable, es tan genial. El alma descansa con simplemente leer las historias de Krishna. Y Krishna, sabiendo eso, entonces, aparece para que haya material, para que los Vaishnavas hablen de él y de tantas maneras, con tantos intercambios que Krishna sostiene con diferentes personas. Entonces, ocurre, ¿no? Se genera tanto material, tantas historias, tantos intercambios. De esa manera Krishna busca beneficiar a todos, especialmente a sus queridos devotos, aparece en el mundo material, tanto para convivir con los devotos puros que están en el mundo material, y también con aquellos que no puede convivir o que no se puede convivir de manera personal, digamos, con Krishna. Aquí estamos nosotros, en este caso, leyendo acerca de esas historias, y el resultado es el mismo. El resultado es que nuestro corazón se limpia, ya sea que Krishna nos regale su audiencia, su compañía personal, o que como en nuestro caso ahora, o que nos acerquemos a Krishna a través de las historias, leyendo acerca de él, de aquellas personas que se acercaron a él, y cómo fueron esos intercambios, y eso, aparte de agradable, nos purifica y nos deja entrar al reino de lo ilimitado, a pesar de vivir en la experiencia condicionada a través de la escucha de esas escrituras.
Entonces vamos consiguiendo liberarnos. En eso consiste nuestro plan, nuestro programa. Así que nos detenemos aquí. Espero que tengan un bonito viernes y nos vemos mañana. Hare Krishna.